chicos, vamos a comenzar con el tema número 2, que es moléculas de los organismos vivos. Ya, a ver, primero comencemos hablando del medio interno. ¿Qué es el medio interno? Básicamente es lo que causa el líquido intersticial, ¿no? Generar un equilibrio entre los cationes y aniones. Ahora, en pocas palabras, el medio interno debe controlar el pH. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio osmótico. ¿Alguien sabe qué es el pH o de qué se encarga el pH? El potencial de iones hidrógeno, lo cual es el ácido y la alcalinidad. Ya, muy bien, Armando. Y eso, entre un ácido, alcalinidad, o sea, un ácido y un base, siempre hay un punto medio, ¿no? Y eso es el equilibrio interno. Entonces, el pH lo que busca es un equilibrio interno. Ahora, ¿cuál es el propósito del medio interno? Es favorecer las reacciones del metabolismo y no dañar los tejidos, porque cuando hay exceso daña, pero cuando hay déficit también daña. Entonces, en nuestro cuerpo vamos a encontrar tres tipos de fluidos. ¿Saben cuáles son esos fluidos? Ya llevó su clase teórica, creo, ¿no? O aún no la llevan. Ahí está, encerrado en el cuadrito verde. Ya miren chicos, tenemos tres tipos de fluidos. Uno de los fluidos es el fluido intracelular, o sea, dentro de la célula. Son todos los que encontramos dentro de la célula. Luego, en el segundo punto, tenemos al fluido intersticial y por último tenemos al plasma sanguíneo. Ahora, cuando hablamos del fluido intracelular, debemos recordar que no solo hay cationes, sino que también hay aniones, ¿ya? Y en el intersticial también tenemos cationes y aniones. Ahora, siempre te preguntan, ¿no? ¿Cuál es el elemento más abundante a nivel intracelular y cuál es el elemento más abundante a nivel extracelular? Ustedes recuerdan siempre, toda su carrera la van a decir, ¿cuál es más abundante intra y extracelular? Cuando hablamos del cation más abundante en el medio intracelular es el potasio. Esto recuérdenlo siempre, chicos. El cation más abundante en el medio intracelular es el potasio. Ahora, que te digan cuál es el cation más abundante a nivel extracelular es como decir cuál es el cation más abundante en el fluido intersticial, porque si te dicen a nivel extracelular es fuera de la célula, ¿no? Y el fluido intersticial es quien se encuentra entre la célula y otra célula, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una célula, aquí otra célula, pero las células no están, o sea, están pegadas sí, pero en medio de ellos va a haber un fluido y ese fluido que se encuentra en medio de ellos se llama fluido intersticial. Entonces, ¿cómo se llama el cation más abundante a nivel extracelular? Es el sodio. Sí, chicos, esto te lo van a preguntar en fisiología en todos sus cursos. Ahorita cuando lleguen medicina, también les van a preguntar cuál es el cation intracelular más abundante, el cation extracelular más abundante. Así que recuérdenlo siempre. Ahora, pero ojo, no solo existen cationes, sino también que existen aniones, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las proteínas que son abundantes, al igual que los fosfatos, a nivel intracelular, ¿ya? Proteínas, fosfatos. Y a nivel intersticial tenemos al cloro, al bicarbonato. Y bueno, en la sangre tenemos cationes como el sodio, el potasio y también tenemos aniones como el cloro. Miren, en la sangre, ¿quién prima? El cation sodio, ya en un 92%. Y el anión más abundante es el cloro en un 68%. Ya chicos, ahora, para que no se atormenten y se graben todos los cationes, todos los aniones, siempre recuerden el más abundante de cada uno. Siempre cuando te digan intracelular, potasio, ya lo sabes, potasio. Y cuando te digan intersticial, el sodio. Recuerden que decirte el cation más abundante en el fluido intersticial, es decir, el cation más abundante a nivel extracelular. ¿Ya? ¿Hasta ahí quedó todo claro, chicos? Sí, a ver Sí, sus... Sí, ya, listo. Bueno, ahora yo creo que esto lo han visto en el colegio también, la escala del pH, ¿no? Como lo había dicho, no recuerdo bien quién lo dijo, creo que Armando, que el pH básicamente es medir las concentraciones de los protones. Ahora, ¿ustedes saben cuál es el valor neutro del pH? 7.
7, muy bien. Ahora para términos de biología vamos a usar el número 7, pero más adelante, cuando ya en otros cursos, va a haber un rango, ¿no? De 7.35 a 7.45. Pero ahora, como lo dice su PPT de teoría, vamos a hablar del número 7, ¿ya? El número 7 es el punto neutro. Y hacia atrás del 7, o sea, números menores al 7 en pH, como el 1, el 2, el 3, el 4, se va a conocer como ácido, ¿ya? Ácido. Y encima del 7, o sea, números pasados en neutro, como el 8, el 9, va a ser el término base. Más adelante también van a decir, van a llamarlos de otro tipo, ¿no? Ya no ácido, sino acidemia, acidosis, y en base lo pueden llamar básico, alcalino, ¿ya? Ahora, es muy importante saber estos límites porque hay fluidos en nuestros cuerpos que van a ser ácidos, como también hay fluidos que van a ser básicos. O sea, en nuestro cuerpo no solo existe un tipo de fluido o un solo tipo de fluido en un número de pH, como por ejemplo, todos nuestros fluidos son 3 en pH, no. Ahora, hay fluidos que son neutros, hay fluidos que son ácidos y hay fluidos que son básicos. Por ejemplo, chicos, la sangre, ¿ustedes qué creen? ¿Que es ácido, básico o neutro? Ligeramente básica. Ya, a ver, claro, pero aquí en tu teoría te ponen que la sangre es neutra, ¿ok, chicos? La sangre es neutra, ¿ya? 7, acuérdate, pero acá te lo ponen sangre 7.35 a 7.45 porque te dije que es el rango entre lo normal, ¿no? Es neutro. Ahora, ¿ustedes saben qué fluidos de nuestro cuerpo son ácidos? El jugo gástrico. Ya, muy bien. El jugo gástrico es de 1 a 3, jugo gástrico. Ya, a ver, la orina, chicos, ¿la orina es ácido o básico? Ahí es el cuadrito, ¿ah? Inclusive ácido, muy bien, la orina es ácido, al igual que la saliva es ligeramente ácido. ¿Y cuáles son los fluidos o los jugos que son dentro de nuestro cuerpo básicos? Por ejemplo, el jugo pancreático es básico. Al igual que las secreciones en nuestro intestino también son básicos, secreciones intestinales. La misma bilis también es básico, ¿ya? Entonces, por términos para que ustedes estudien, pueden hacer su línea y pueden poner, me centro en el neutro primero, ¿no? ¿Cuál es el neutro? La sangre. Entonces pongo la sangre, el agua alcalina, 7. Y del 7 para adelante se conoce como básico. Ahí tenemos las secreciones intestinales, el jugo pancreático, la bilis. Y detrás del 7, que es lo ácido, tenemos a la orina, al jugo gástrico, a la saliva. Ya, estos son respecto a nuestro cuerpo, pero por ejemplo, si hablamos del jugo de limón, es recontra ácido, ¿no? Y aquí lo puedes observar, número 2 de pH. Por ejemplo, la cerveza, chicos, la cerveza también es ácido. Y dentro del bicarbonato, el bicarbonato sabemos que es básico, al igual que el limpiador de estufas, el hidróxido de sodio. Ya eso es para que lo tengan en cuenta. Ahora, hasta aquí, chicos, ¿han entendido lo del pH, cuándo es ácido y cuándo es básico? Sí, ya, genial. Bueno, chicos, ahora comencemos hablando de los bioelementos y los microelementos. Ahora, nosotros como organismos vivos vamos a tener un patrón similar en los elementos, es decir, Fabricio, Wilder y yo vamos a tener los similares elementos, vamos a tener los mismos elementos, pero tal vez en distintas cantidades, ¿ya? Y eso se conoce como composición elemental. Ahora, ¿cuáles son los bioelementos más abundantes en nuestro cuerpo? Acuérdense de esto, Chon. ¿Ya? Estos son los bioelementos más abundantes en nuestro cuerpo en mayoría, por eso se llaman bioelementos. Ojo, pero no son los únicos, pero sí los más abundantes. Por ejemplo, además del carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que son los más abundantes en nuestro cuerpo, existen otros bioelementos como el fósforo y el azufre. Ya, he visto que también dicen chofa por ahí, pero recuerden que, chonfa, pero recuerden que los más abundantes son el chon, ¿ya? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Ahora, decirles que se aprendan las cantidades exactas va a ser marearlos más porque biología es un curso que es muy extenso y abundante de las teorías también. Entonces,
yo les recomendaría que no se aprendan estas cantidades, sí que las lean, pero que no se las aprendan. Lo que sí deben acordarse sí o sí es cuáles son los bioelementos más mayoritarios en nuestro cuerpo, que son el CHON, ¿no? Carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. ¿Ya, chicos? Uy, ya. A ver, quería comentarles este cuadrito antes que me olvide, antes de comenzar con el resto. Cuando hablamos de los elementos, de las moléculas y de las macromoléculas. A ver, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre estos tres términos? ¿O ustedes creen que es lo mismo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Son distintos? ¿Son lo mismo? ¿Complejidad? Ya. Tal vez los compuestos que tienen cada uno, ¿cierto? A Que ver, un sí. elemento es un átomo, una molécula es el Ya. conjunto de los átomos y la macromolécula es un conjunto de moléculas. Muy bien, exactamente, chicos, lo que dijo Armando. Elementos son átomos, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los más abundantes. Y las moléculas vienen a ser el conjunto de elementos. Por ejemplo, el H2O, el agua, ¿no? Aquí tenemos tres elementos, dos hidrógenos y un oxígeno. Y cuando hablamos de las macromoléculas, viene a ser la unión de las moléculas. Por ejemplo, la macromolécula más abundante en nuestro cuerpo es la proteína. ¿Ya? Entonces, este cuadrito debe ser súper importante para ustedes porque son los elementos, moléculas y macromoléculas más abundantes en nuestro cuerpo. Entonces, cuando te pregunten, ¿cuál es el elemento más abundante en nuestro cuerpo? Dices, CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cuando te pregunten cuál es la molécula más abundante en nuestro cuerpo, dices el agua, el H2O. Y cuando te pregunten cuál es la macromolécula más abundante en nuestro cuerpo, vas a decir que es la proteína, específicamente la albúmina, pero eso no lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces este cuadrito es muy importante para ustedes. Ahora, cuando nos centremos en los elementos, ya hemos hablado de los bioelementos, ¿no? Los bioelementos. ¿Quiénes eran los bioelementos, chicos? Sí, los recuerdan el CHON, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ahora, ¿por qué se llaman bioelementos? Porque estos cuatro elementos son indispensables para el cuerpo humano y además son abundantes en nuestro cuerpo. O sea, nosotros tenemos gran cantidad de carbono, gran cantidad de oxígeno. Ahora, hay otro tipo de elementos que son los microelementos, ¿ya? También son indispensables para nuestro cuerpo, pero no son abundantes en nuestro cuerpo, es decir, hay en menor cantidad que el oxígeno o que el nitrógeno. Y luego, cuando hablamos de los elementos traza, que son otro tipo de elementos, no son indispensables para nosotros, ni tampoco los tenemos en gran cantidad en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, aprendan la diferencia, chicos, entre bioelementos, microelementos y elementos traza. ¿Ya? Recuerden que los bioelementos son los indispensables y los que abundan en nuestro cuerpo, mientras que los microelementos también son indispensables, pero no son abundantes. Y los elementos traza son los no son indispensables ni tampoco son abundantes. Ahora, aquí está lo que les estaba diciendo, ¿no? Nuestra composición molecular de todos los organismos vivos es muy similar. Como les dije, Wilder, Fabricio, yo tenemos los mismos bioelementos, pero tal vez en distintas cantidades. Ahora, ¿cuál es la molécula más abundante del organismo vivo? Es el agua. ¿Y cuál es la macromolécula más abundante? Las proteínas. ¿Ya? Ahora, mira, dame ejemplos de los microelementos. Ya me habló de los bioelementos, pero no me habló de los microelementos. ¿Cuáles son los microelementos? El calcio, el sodio, el potasio, el cloro y el magnesio. Cada uno de ellos va a tener una función, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del calcio, ya lo han visto desde primaria. ¿Dónde encontramos el calcio? En tus dientes, en tus huesos, ¿ya? El calcio, ahora nuevo para ustedes, es muy importante en la contracción muscular, ¿sí? También te sirve para responder ante estímulos. Por ejemplo, el calcio va a lograr que si tienes una aguja acá y tú pones tu dedo y lo retiras rápidamente, eso es lo que hace el calcio.
Ahora, también esto es muy importante y siempre recuerden los chicos cuando te digan cuál es el microelemento que ayuda en la coagulación sanguínea, es el calcio. ¿Ya? Ahora, luego cuando hablamos del sodio, potasio, cloro, vamos a hablar que es indispensable para lo que es la regulación electrolítica en nuestro cuerpo, también para la contracción muscular y también para la visión. Y luego, finalmente, cuando hablamos del magnesio, recuerden que es muy importante para la conexión entre neuronas. ¿Cómo se llama esa comunicación entre neuronas, chicos? ¿Lo recuerdan? Comienza con S y termina en S. Sinapsis, muy bien, Wheeler, sinapsis. Ya, entonces el magnesio sirve para la comunicación entre neuronas, o sea, la transmisión del impulso nervioso y también la contracción muscular para las enzimas y también es un componente de la clorofila, que más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de fotosíntesis. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, dentro de los microelementos tenemos al magnesio y dentro de los elementos traza tenemos al manganeso. Ahora, no les estoy hablando tanto de los elementos traza porque sería confundirlos más. Es indispensable que sepan cuáles son los bioelementos y también los microelementos. Pero los elementos traza como que no los tocamos tanto porque no son indispensables para nuestro cuerpo ni tampoco abundan en nuestro cuerpo. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí quedó todo claro? ¿Sí? ¿O tienen alguna consulta? Ya, todo claro, genial. Wow, ¿quién prendió su micro? Creo que se le pasó. Ya, bueno chicos, ahora si todo quedó claro, me pueden ayudar con esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos más abundantes del cuerpo humano? La, La A, No, Isabel, la A, Wheeler también dice la A, Fabrizio dice la A. Muy bien chicos, el chon, ya se los he repetido hasta por aquí, deben saberlo, ya van a ir grabados a sus clases con cuáles son los bioelementos más abundantes del cuerpo humano o elementos, el chon, ¿no? Ya, muy bien. Y a ver chicos, ¿el H2O es un elemento? ¿O qué es el H2O? Ya no me van a decir agua, porque eso ya sabemos que es el agua, pero ¿qué es en el contexto de lo que estamos viendo? una molécula molécula. inorgánica. Muy bien, una molécula. Una molécula. Muy bien, chicos. Ya, ahora, tanto que les está hablando del agua, ya hemos hablado de los bioelementos más abundantes en nuestro cuerpo. Ahora hablemos de las moléculas, de la molécula más abundante en nuestro cuerpo, que en este caso es el agua. ¿Ya? A ver, chicos, ¿cuál es la fórmula química del agua? ¿Cómo cómo lo encuentran, a ver, químicamente? Ya les he dicho, les he soplado la diapositiva anterior. H, H2O, muy bien. Wow, Wheeler está rayando, ¿ah? Ya, chicos, entonces, si estamos hablando de H2O, significa que van a haber dos elementos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, estamos hablando dos hidrógenos y un oxígeno. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esto a nivel tridimensional? Tenemos que forma como un conito, como un triángulo, mírenlo ahí. Como sabemos, hay dos hidrógenos, aquí están los dos hidrógenos y el oxígeno, ¿ya? Ahora, va a haber una distancia entre el hidrógeno y el oxígeno, o sea, esta distancia de aquí va a ser de 0,96 amperios, ¿ya? 0,96 amperios. Ahora, hay un enlace que se da entre el hidrógeno, entre este hidrógeno y entre este oxígeno. Este enlace que está de color plomo representado es el enlace. ¿Alguien sabe cómo se llama este enlace? Entre los elementos, ojo, no estoy hablando del enlace entre un agua con otra agua, no, sino estoy hablando del enlace entre un hidrógeno y un oxígeno. ¿Cómo se llama ese enlace, chicos? Muy bien, Wheeler, enlace covalente. Ya chicos, para siempre recuerden que el enlace entre un hidrógeno y un oxígeno se conoce como enlace covalente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se conoce al enlace que se da entre una molécula de agua con otra molécula de agua?
Cohesión. ¿Cómo? Cohesión. Ya, a ver, ajá, es la propiedad en sí, pero estamos hablando de cómo se llama el enlace. O sea, Puente de hidrógeno. muy bien, Armando. Puente de hidrógeno. Ya. Ahora, chicos, ¿cuánto es el ángulo entre los dos enlaces de oxígeno y hidrógeno? Es 104.5, ya por si les pregunto. Ya, chicos. Ahora, algo muy importante o una propiedad muy importante del agua es que es dipolar. Y aquí conocemos con dipolar o que tiene dos polos, ¿verdad? Ahora, ustedes por sus clases de química recuerdan cuál elemento es más electronegativo, el oxígeno o el hidrógeno. A ver, chicos, ¿cómo van en química? ¿Cuál es más electronegativo? Ya, a ver, se los digo para que nunca se olviden. El elemento más electronegativo es el oxígeno. Entonces, por ende, este va a ser el extremo negativo. Por eso le ponen el polo negativo. Mientras que el hidrógeno va a ser el polo positivo. Entonces, aquí estamos viendo que tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Y eso se conoce como que es una molécula dipolar. ¿Ya? Y ahí está la característica. Es una molécula polar o dipolar. Ahora, chicos, ¿cómo se llama la propiedad de la atracción entre moléculas de agua? Ahí sí es lo que me dijo Armando anteriormente. Ya no sería puente de hidrógeno, sino la atracción entre moléculas de agua, ¿cómo se llama, chicos? Miren, aquí se los voy a enseñar esta imagen, ¿ya? Recordemos que cuando habíamos dicho cómo se llama el enlace entre un hidrógeno y un oxígeno, era el enlace covalente. Ahora, ¿cómo se llamaba el enlace entre una molécula de agua con otra molécula de agua? Se llamaba puente de hidrógeno. Pero ahora no me están preguntando cuál es el enlace que se encuentran entre las moléculas de agua, sino cómo se llama esta atracción que siente la molécula de agua por otra molécula de agua. Se llama cohesión, ¿ya? Es como cuando te dicen, ¿qué sientes tú para tu enamorada? Dices amor, ¿no? Y es como lo que dice el agua al otro agua. ¿Qué es lo que sientes o cómo se llama esa atracción que sientes por la otra molécula de agua? Es cohesión. Pero ahí sí como una metamorfosis, hablemos de lo que es, ¿qué pasa cuando ya no te gusta tu enamorada, ¿no? Y te fijas en otra chica. Ya no sería cohesión, sería una adhesión. Y es lo que pasa con el agua. Cuando la molécula de agua ya no se quiere unir a la molécula de agua, sino se quiere unir a una pared que está por ahí o con otra molécula, estamos hablando de una adhesión. Ahora, la unión, recuerden siempre, la unión entre dos moléculas de agua, estamos hablando de cohesión, pero cuando el agua ya no se quiere unir con otro agua, sino con una pared, sería adhesión. ¿Hasta ahí entendieron, chicos? ¿Sí se logra entender o nada que ver? Ya, todo claro. Muy bien, chicos. Entonces, la cohesión es la atracción entre moléculas de agua. Y la adhesión es la atracción entre las moléculas de agua con otras sustancias. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes alguna vez han visto que hay como que insectos que pueden caminar encima del agua? Si alguna vez han visto tal vez una mosca ahí que está caminando encima del agua, algún insecto por ahí, esa, esa característica, eso es lo que hace el animal en el agua y por el cual no se puede hundir, es una propiedad del agua. Y se llama tensión superficial, chicos. ¿A qué llamamos tensión superficial? Es a la capacidad que tiene el agua a no romperse, ¿ya? Es la tendencia de la superficie del agua a resistir sin romperse. Por eso es que los insectos pueden caminar en el agua sin hundirse, sin mojarse, ¿ok? Ya. Bueno, ahora, ¿alguna vez se han preguntado por qué necesitamos agua los seres vivos? O por qué te dicen toma 2 litros de agua al día, es porque el agua es el disolvente universal. Y nosotros necesitamos el agua para nuestras reacciones celulares, porque estas no ocurren en un medio
sólido, ¿no? Ocurren en un medio acuoso, que quiere decir un medio líquido. ¿Y quién nos va a proveer este medio acuoso? El mismo agua. Ahora, es un elemento vital en la termorregulación. Por ejemplo, cuando tú estás frente a un proceso patológico, una infección, para ser más precisos, lo que va a hacer nuestro cuerpo es sudar, ¿no? Regularnos, y ahí estás botando agua. Ahora, también es básico para el crecimiento celular, proporciona un soporte estructural por los mismos líquidos, ¿no? Habíamos visto todos los fluidos, intracelular, intersticial. Y ahora, el transporte en la célula sería imposible sin ella, porque a través de la sangre nosotros vamos a transportar distintas sustancias, entonces por eso es necesario el agua, y es necesaria para determinados movimientos. Ahora, dentro de las propiedades biológicas, porque las que hemos estado hablando eran las propiedades físico-químicas, ahora las propiedades biológicas, sirve como el disolvente de gases, iones y solutos, es el metabolismo en muchas reacciones químicas y sirve la turgencia celular para evitar que la célula explosione, ¿no? Y ahora, también es esencial para la termorregulación y las propiedades de tensión, cohesión y capilaridad del transporte de los solutos. Ya chicos, hasta aquí quedó todo claro acerca del agua. Sí, chicos, su silencio me dice que no quedó claro. ¿O quieren que les vuelva a explicar tal vez la adhesión, cohesión, algo que no haya quedado claro? A ver, hay varios, ¿ah? A ver, Yanela, ¿todo quedó claro? María, ¿todo quedó claro? Fabricio, todo claro. Ya, uy, yo mira, también te llamas mi tocaya. Ya, a ver, chicos, si todo quedó claro, ayúdenme con esta pregunta. ¿Cuál es la propiedad del agua caracterizada por la atracción entre moléculas de agua con otra sustancia? Adhesión. Adhesión, todos dicen adhesión, ya. Muy bien. A ver, vamos a repasar las claves, ¿no? ¿Cuándo era tensión superficial? Sí era una propiedad, pero no es la propiedad a la que se refiere el enunciado, ¿no? La tensión superficial es la propiedad que hace que evite que la superficie del agua tienda a romperse, ¿ya? Por eso los bichitos pueden caminar libremente por ahí. Ahora, la adhesión, muy bien, aquí tenemos dos moléculas de agua, H2O, H2O. Y aquí tenemos otra molécula, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa atracción que siente una molécula de agua con otra sustancia se conoce como adhesión. ¿Y qué era la cohesión, chicos? Era la atracción entre dos moléculas de agua. Cohesión. ¿Ya? ¿Y qué era polar o dipolar? Ojo, también, todos los que te han puesto en las claves son propiedades, pero no se refieren al enunciado, solo la adición. Polar o dipolar significaba que cuando teníamos nuestro hidrógeno, nuestro oxígeno y nuestro hidrógeno, ¿cuál era más electronegativo? El oxígeno, ¿cierto? Por eso tenía el polo negativo. ¿Y cuál era menos electronegativo? El hidrógeno, y por eso tenía el polo positivo. Ahora, cuando en una molécula encontramos dos polos, un polo negativo y un polo positivo, se dice que existen dos polos y esto se conoce como dipolar. ¿Ya, chicos? Ahí está. Ahora, otro tema que también tratan en su teoría es el ciclo del agua. A ver, chicos, ¿cuáles son los estados del agua? ¿Cómo lo encuentras? Está drenando Andes. Sí, Roy. Tu audio, Roy. Roy, ¿verdad? Roy Andy. ¿Cuáles son los estados del agua, chicos? O los estados que siempre te han enseñado en el colegio, sí. A ver, la gaseosa, ¿en qué estado se encuentra, chicos? Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, Fabricio, sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿en qué parte de la naturaleza encontramos el estado líquido? ¿Mm?
¿En qué parte de la naturaleza? O nuestra naturaleza todo es sólida. No creo, ¿ah? A ver, El chicos. lago, Ajá, ríos, mares. en el lago, en el río, en el mar, en los océanos. Muy bien, Armando. Ya, entonces, tenemos aquí en la imagen el agua contenida en los océanos, ¿no? Esta agua, por la temperatura del sol, ¿qué va a lograr? Va a lograr una evaporación, ¿ya? Entonces se va a evaporar por las temperaturas extremas, como ahorita estamos. Ahora, esa evaporación y este agua que esté en estado líquido, ya no va a estar en estado líquido cuando se evapora, sino va a estar convertido en vapor de agua. Ahora, debido a las distintas condiciones climatológicas de nuestra atmósfera, este vapor de agua no se va a quedar tan solo en vapor de agua, sino que este agua va a drenar en forma de precipitaciones, ¿sí, chicos? Y a qué nosotros le llamamos precipitaciones en lenguaje coloquial a la lluvia, ¿ya? A la lluvia. Y esta lluvia va a transcurrir o se va a escurrir al agua de los ríos o va a tener un escurrimiento a las superficies, van a drenar en un agua potable almacenada o tal vez va a drenar de frente al agua contenida en los océanos. Pero ¿qué pasa cuando hay temperaturas bajo cero, temperaturas extremas que tienden al frío? Este agua en estado líquido ya no va a seguir en estado líquido, sino se va a convertir en hielo, en nieve, ¿ya? Pero ahora con nuestras condiciones climatológicas ya no tenemos los mismos glaciares que antes, ¿no? Todo se va derritiendo. Entonces, esta agua contenida en hielo y la nieve también va a generar lo que es el estado líquido a través de las filtraciones, ¿no? Y estas filtraciones pueden quedarse de manera almacenada en el agua subterránea o generar una descarga de agua subterránea durante todo el debajo de la tierra, ¿no? Puede drenar en algún manantial, puede drenar en un agua potable almacenada o puede drenar en el fin, ¿no? Que es en el océano, donde comenzó todo. ¿Sí, chicos? Entonces, como dicen, todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos llevan a que termine en estado líquido, que es en el agua de los océanos. ¿Sí? No sé si ahí quedó claro, chicos, o tienen alguna duda. Y todo es un ciclo, ¿sí? O sea, todo comienza ahí y termina ahí. Y así se vuelve a repetir el ciclo una y otra vez, una y otra vez. Ya, chicos, supongo que sí se entendió. A ver si tienen alguna duda. Ya, bueno, creo que no tienen ninguna duda. Chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué pararon su cámara? Traigan su cámara, por favor. Bueno, ahora. Recuerden que ya habíamos hablado de la molécula más abundante, que era el agua. Ahora vamos a ir poco a poco hablando de las macromoléculas. Pero antes vamos a recordar qué son las biomoléculas. Tenemos dos tipos de biomoléculas, que son las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. ¿Quiénes son las biomoléculas inorgánicas? La más abundante, ¿no? El agua, los gases, los aniones como fosfato, carbonato y los cationes. Ahora, ¿cuáles son las biomoléculas orgánicas? Ya no las inorgánicas, sino las orgánicas. Aquí tenemos funciones orgánicas como los hidrocarburos, los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, las aminas y las macromoléculas sencillas de las que vamos a hablar más adelante y de las que tenemos que hablar el resto de la clase. Y también los biopolímeros, de estos dos vamos a hablar ahorita. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del carbono espacial tetraédrico, sabemos que el carbono no solo lo vamos a encontrar como en una estructura, sino en tres estructuras. El carbono lo vamos a encontrar en una estructura plano, en forma de pirámide, también conocido como piramidal, y tetraedro, que esa es la forma espacial. ¿Ya, chicos? Ahora, cuando yo llamo que es una molécula, habíamos dicho que era cuando era la unión de los elementos, ¿cierto? Entonces, era un carbono, que es un elemento, con otro elemento, ¿ya? Ahora, ¿quién va a dar la parte diferente a las moléculas? El grupo funcional.
y es quien causa la reactividad de una molécula. Ahora, no te entiendo, explícamelo de nuevo, por favor. Miren este cuadrito de aquí. Entonces, estamos hablando de que la parte diferente o las propiedades que causan una diferencia entre las moléculas lo hacen el grupo funcional. Y dame ejemplos de grupos funcionales. Por ejemplo, tenemos el grupo hidrógeno, el grupo hidroxilo, el grupo carboxilo, amino, fosfato, metilo. ¿Ya? Por ejemplo, hablamos de esa estructura, ¿no? Aquí tenemos un carbono y le añadimos un hidrógeno, que es el grupo funcional. ¿Qué propiedades me va a dar? Que es polar o no polar, dependiendo de qué átomo de hidrógeno. Y estos tipos de moléculas son casi todas las moléculas orgánicas. Pero ¿qué pasa con un carbono? Le adiciono un grupo hidroxilo, que ya no es H de hidrógeno, sino es OH. Es polar e interviene en la condensación e hidrólisis. ¿Quiénes tienen este tipo de asociaciones? Los tienen los carbohidratos, los ácidos nucleicos, los alcoholes y algunos ácidos. Y así van a ir descubriendo, ¿no? Por ejemplo, el grupo carboxilo, que es el COOH, son ácidos. ¿Y quiénes los van a tener? Los aminoácidos y los ácidos grasos. En el grupo amino, que es el NH2, es de tipo básico. ¿Y quiénes los van a tener? Los aminoácidos y los ácidos nucleicos. El grupo fosfato es ácido y el grupo metilo es no polar. Ahora, ¿qué voy a aprender? Yo les recomendaría que aprendan, por ejemplo, hidrógeno H, ¿no? Ya sabemos cuál es el grupo funcional, pero si me dicen en el examen, ¿cuál es el grupo funcional que tiene fosfato? Entonces pones el H2PO4, hidroxilo OH. Entonces, apréndase como que las formulitas que están aquí. No he visto que pregunten, pero por si acaso. ¿Ya, chicos? Ahora, nos vamos a centrar. Ya hemos hablado de las biomoléculas inorgánicas, ahora vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas. Es de lo que va a tratar a partir de ahora el PPT, ¿ya? ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas? Tenemos a macromoléculas y a biopolímeros. Ahora, las macromoléculas son sencillas. ¿Qué quiere decir que sean sencillas? Que no se polimerizan para poder funcionar en un organismo, ¿ya? Ahora, chicos, a ver, cuando hablamos de ejemplos de las sencillas, tenemos a los alcaloides, a los esteroides y a los terpenos, ¿ya? Y luego, cuando hablamos de los biopolímeros, tenemos a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Pero cada uno de estos biopolímeros va a tener un monómero, ¿ya? Un monómero. Por ejemplo, ¿cuál es el monómero de las proteínas? Son los aminoácidos. De los ácidos nucleicos, ¿cómo se llama su monómero, chicos? ¿Alguien sabe? A ver, si de las proteínas son los aminoácidos, nucleótidos, muy bien, nucleótidos. De los lípidos, chicos. Ácidos grasos. Muy bien, ácidos grasos, ácidos grasos. ¿Y de los carbohidratos? Monosacáridos. Monosacáridos, muy bien, monosacáridos. ¿Ya? Entonces recuerden siempre esto es unidad, ¿no? Carbohidratos, monosacáridos, lípidos, ácidos grasos, proteínas, aminoácidos y ácidos nucleicos, nucleótidos. Ahora, para que recuerden un poquito más acerca de las macromoléculas, y los alcaloides son los que nosotros no los fabricamos, ¿ya? O sea, nosotros no los fabricamos. Cuando hablamos de los esteroides, sí los fabricamos, nosotros sí los fabricamos. Por ejemplo, el colesterol, la progesterona, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los terpenos, nosotros no los producimos, pero son indispensables para nosotros. ¿Qué significa que son indispensables? Que si nosotros no los producimos, tenemos que consumirlos. ¿Como quiénes? Como las vitaminas. Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina B y los carotenos. ¿No, chicos? Ahora, hablando un poco más acerca de los biopolímeros, que son esto, ahora céntrense en las biomoléculas orgánicas de tipos biopolímeros. Este cuadro, les hice este cuadro para que se les sea mucho más fácil antes de entrar en cada uno de estos.
Esto es lo básico que deben saber, ¿sí? Cuando hablamos de carbohidratos, su estructura es la unión de monosacáridos, ¿ya? ¿Y cuál es su función? Brindarte energía y también es estructura. Ahora, cuando hablamos de los lípidos, ¿la unión de qué te da un lípido? De ácidos grasos o de glicerol. ¿Y de qué se encargan ellos o cuál es su función en nuestro cuerpo? Brindarnos energía, estructura y regulación. Más adelante lo vamos a ver la próxima semana, si no me equivoco, cuando hablamos de la membrana celular, está formado de lípidos. Entonces, por eso hablamos que nos dan una estructura a nuestro cuerpo, ¿no? Nuestras células en este caso. Cuando hablamos de las proteínas, ¿cuál es la estructura de las proteínas? Los aminoácidos. Y su función es estructura también. Las proteínas las vamos a encontrar desde tu cabello hasta las uñas de tu dedo. Ahora, y los ácidos nucleicos tenemos en su estructura que están formados por nucleótidos y su función es la información, ¿no? Es transmitir el mensaje. Ahora, miren, acá hay una imagen para que lo recuerden siempre. Los carbohidratos es la unión de monosacáridos. Este es un monosacárido, este es otro monosacárido y este es otro monosacárido. Pero ellos se unen a través de un enlace. ¿Saben cómo se llama este enlace, chicos? ¿Cómo se llama el enlace de los carbohidratos? Peptídico. Enlace, glucosídico, muy bien, glucosídico. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de los lípidos, chicos, los lípidos están formados por glicerol, ¿no? Glicerol, ácidos grasos. Ahora, ¿cómo se llama el enlace entre los ácidos grasos o glicerol, chicos? Éster. Muy bien, enlace éster. Y el enlace entre un aminoácido y otro aminoácido, esto es fácil, porque lo sacan desde el nombre, enlace peptídico. Y el enlace entre los monómeros de nucleótidos, que son de los ácidos nucleicos, se llama enlace fosfodiéster. Ajá, muy bien, fosfodiéster. Ya, chicos, esto es lo básico que deben recordar, ¿sí? Ahora vamos a ir a un poco más de complejidad, pero eso es lo básico que deben recordar para que se puedan guiar de aquí para adelante, ¿ya? A ver, chicos, la estructura de las proteínas está formada por monosacáridos, glicerol, aminoácidos o nucleótidos. A ver, Armando dice la C. Aminoácidos. Aminoácidos. Muy bien, chicos, sí, esa es la clave. Ahora, ¿qué es lo que forman los monosacáridos? ¿Qué macromoléculas forman los monosacáridos? Los carbohidratos, muy bien. ¿Y los glicerol qué forman? Los lípidos, muy bien, Wilder, lípidos. Los aminoácidos forman las proteínas. Y en el caso de los nucleótidos, ¿qué forman, chicos? Los ácidos nucleicos. Muy bien, los ácidos nucleicos. Bien, chicos, ahora para que recuerden, ¿cómo se llama el enlace entre los monosacáridos? Para formar carbohidratos. Glucosídico. El del glicerol para formar lípidos. Es el nombre de una persona, acuérdense. Éster, muy bien. Ajá, éster. Siempre recuerden como una persona gordita, algo así, porque es glicerol, lípidos, ¿no? Entonces, éster. Ahora, aminoácidos, ¿cómo se llama ese enlace? Peptídico. Peptídico, muy bien. ¿Y cómo se llama el enlace entre los nucleótidos para formar ácido nucleico? Acuérdense del fósforo, chicos. Diéster 3,5. Fosfodiéster, muy bien. Es una combinación de ester con fósforo, algo así, fosfodiéster. Ya, chicos, muy bien. Ahora comencemos hablando de cada uno de ellos, ¿sí? Hasta ahí quedó todo claro, ¿no, chicos? Para continuar y hablar de cada uno de ellos. Ya, a ver, supongo que sí.
Hablemos de los carbohidratos. Los carbohidratos van a estar conformados por carbono y moléculas de agua. Ahora, ¿qué es lo que va a variar entre un carbono y otro carbono? Es el número de, perdón, entre un carbohidrato y otro carbohidrato es el número de carbonos y el número de agua. Ahora, ¿cuáles son los nombres coloquiales de carbohidratos, azúcares o sacarios? ¿Cómo se llama ese enlace? Ya lo hemos visto, ¿no? Glucosídico. Ahora, ¿qué son los carbohidratos? Son compuestos polihidroxilados que pueden presentar la forma aldehído o cetona. Ahora, ¿cuál es la estructura de un carbohidrato? Tenemos aquí, primero, el grupo formilo, que es el grupo aldehído. Segundo, el grupo oxo, que es cetona. Y los grupos hidroxilos, ¿sí? Siempre van a tener sus grupos hidroxilos, pero estos pueden variar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a la glucosa y a la fructosa. Pero para que no se confundan, acuérdense esta fórmula de CX, entre paréntesis H2O, Y, ¿no? Ahora, cuando hablemos de la complejidad de los carbohidratos, tenemos los carbohidratos que son simples y los complejos. Los simples son los monosacáridos, o sea, uno. Y cuando hablamos de los complejos, hablamos de la unión de dos monosacáridos disacáridos. La unión de pocos monosacáridos, oligosacáridos. Y la unión de varios monosacáridos son polisacáridos. Ahora, respecto al tamaño, tenemos que esto va a depender del número de carbonos. Por ejemplo, ¿cómo se llama cuando hay 3 carbonos? Se llaman triosas. 4 carbonos, tetraosas o tetrosas. 5 carbonos, pentosas. 6 carbonos, hexosas. Y 7 carbonos, heptosas. ¿Sí? Y ahí cada uno de sus ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, eso sí recuerdan los chicos, la glucosa es una hexosa, ¿sí? Una hexosa. Ahora, ojo, no quiere decir que, por ejemplo, los que tienen 2 carbonos van a ser disacáridos y los que tienen 5 carbonos van a ser oligosacáridos, no. Todos estos que tienen un carbono, si no me equivoco es del carbono 3 al carbono 7, van a ser monosacáridos, así que no lo confundan, van a ser de complejidad simple. Lo único que varía en su nombre es por la cantidad de carbonos, ¿ya? Ahora, dentro de la función habíamos dicho, ¿no? Que algunos carbohidratos van a tener el grupo formilo del aldehído y otros carbohidratos van a tener el grupo oxo de cetona. Y de eso va a depender su función, ¿no? Cuando tienen el grupo aldehído, aldosas, que son azúcares con función de aldehído, y cuando son los que tienen el grupo oxo, cetona, van a tener la función cetona y eso se conoce como cetosas. ¿Ya? Y luego cuando hablamos de la reactividad, tenemos dos tipos de poderes, un poder reductor y un poder no reductor. Cuando hablamos de un poder no reductor es cuando los azúcares no se oxidan, y cuando hablamos de un poder reductor es que los azúcares sí se oxidan, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos con el reactivo de Tollens, Fehling o Benedict. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí quedó todo claro con los carbohidratos? Sí, chicos, ¿o no? ¿Tienen duda? ¿Tienen alguna duda? Todo claro. Ya, genial, chicos. Entonces, vamos a seguir hablando un poco más acerca de los carbohidratos. A ver, ¿cómo se acuerdan que les dije? Esto era una... ¿Cómo se llama cuando tiene 3 carbonos? Triosas. Triosas, muy bien. 4 carbonos, tetrosas. 5 carbonos, pentosas. 6 carbonos. A ver, chicos, 6 carbonos, ¿cómo se llama? A ver, los agarré, ¿eh? ¿Se han olvidado tan rápido, chicos? Hexosa. Hexosa, muy bien, hexosa. Ahora, todos ellos que son, solo son un monosacárido, ¿cierto? Entonces somos monosacáridos. Ahí el título va a salir. Monosacáridos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tenemos que cuando son 6 son hexosas y cuando son 5 son pentosas.
Ahora, ejemplos de exosas. Tenemos a los que brindan energías a las células, la glucosa. ¿Quiénes son los que brindan energía a los espermatozoides? La fructuosa o lebulosa. Y ahora, ¿cómo se llama a la exosa que se encuentra presente en la lactosa? Galactosa. Ya chicos, entonces recuerden, ¿cuáles son ejemplos de exosas? La glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa es para brindar energía a nuestras células, la fructosa, energía a los espermatozoides, y la galactosa es la que se encuentra presente en la lactosa. Ahora, cuando hablamos de las pentosas, que son monosacáridos, que tienen 5 carbonos, tenemos a la ribosa, a la desoxirribosa y a la ribulosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? Que la ribosa, como comienza con R, va a estar presente en el ARN. Y la desoxirribosa comienza con D y este va a estar presente en el ADN. ¿Ya? Recuerden, ribosa y desoxirribosa. Lo vamos a ver cuando hablemos de la estructura de los ácidos nucleicos. Entonces recuerden que esas son pentosas. Y ahora, otra pentosa es la ribulosa. Y la ribulosa, no lo vamos a usar tanto, no vamos a hablar tanto de ellas, pero es importante que sepan que la ribulosa es quien capta el dióxido durante la fotosíntesis. Capta el dióxido de carbono durante la fotosíntesis. ¿Ok? Ya. Les hice este mapita para que lo recuerden más fácilmente. ¿Sí les quedó claro acerca de los monosacáridos? Porque ahora vamos a pasar a hablar de los disacáridos, o sea, la unión de dos monosacáridos. Ya, genial, chicos. Ahora, hablemos de los disacáridos. Estos sí preguntan bastante la unión de qué tal monosacárido, qué disacárido me da. Ya, disacáridos, aquí hablamos de 12 carbonos. A ver, chicos, ¿cómo se llama la unión de la glucosa más la fructuosa y eso se encuentra presente en la caña de azúcar? Se llama sacarosa. Ahora, ¿cómo se llama la unión del monosacárido galactosa y el monosacárido glucosa? ¿Cómo se llama? Lactosa. ¿Y dónde encontramos la lactosa? En la leche. Muy bien, Wilder. Y ahora, cuando hablamos de la glucosa más la glucosa que se encuentra en las semillas germinativas, ¿cómo se llama ese disacárido? Maltosa. ¿Ok? Maltosa. Entonces, aquí en la imagen pueden ver, ¿no? La glucosa más la fructosa, que forman sacarosa. La glucosa más la galactosa, lactosa. Y la glucosa más glucosa, maltosa. Ahora me dirás, ¿pero qué es la sacarasa, qué es la lactasa y qué es la maltasa? Ya son enzimas, ¿no? Son enzimas que en este caso, están haciendo lo que es el catabolismo, ¿no? Convertir de una molécula compleja a una molécula simple. En este caso, el disacárido, que es la sacarosa, con la unión de la sacarasa, que es la enzima, se va a convertir o se va a partir, ¿no? En lo que inicialmente fue una glucosa y una fructosa. ¿Ya? Igual a lactosa, con su enzima lactalasa se va a convertir en una glucosa y una galactosa. Y la maltosa también con su enzima maltasa se divide en glucosa y glucosa. ¿Ya? Y ya habíamos dicho, ¿no? Que la unión entre dos monosacáridos es el enlace glucosídico. ¿Ya, chicos? Entonces, esto sí es pregunta de examen, recuérdenlo. Recuerden siempre los disacáridos, ¿no? Sacarosa, lactosa y maltosa, y quiénes lo forman. ¿Ya? A ver, chicos, a ver, esta preguntita. ¿Cómo está compuesto el disacárido sacarosa? A ver, Wilder dice la D. ¿Alguien opina lo mismo? ¿Tu compañero María también dice la D? A ver, los demás chicos. Yaneira, Mavic, Milen, Nicole, Roy, Alejandra. La D. Ya a ver, chicos, ayúdenme. ¿Qué es lo que forma la glucosa más la glucosa? Maltosa. Maltosa, muy bien, Armando.
¿Qué es lo que forma la glucosa más la galactosa? Muchos son intolerantes a eso, la lactosa, muy bien. Lactosa. Ajá, lactosa. La puedes sacar porque acá no, solo le aumentan acá. Ahora, chicos, ¿qué forma la glucosa más la maltosa? ¿Es posible? ¿Es posible esto? No, ¿verdad? Es una trampita. La maltosa viene a ser el disacárido y ese es un monosacárido. Y ahora la maltosa es la unión de glucosa más glucosa. Ahora, la glucosa más la fructosa forma la sacarosa. Ya, muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar a hablar de los polisacáridos. ¿Ya? Ahora, ya hemos hablado de los monosacáridos, de los disacáridos, y ahora hablemos de los polisacáridos, que son cuando tienen de 10 a más monosacáridos. ¿Ya? Ahora, como ya hemos hablado, entre un carbohidrato y otro carbohidrato van a estar los enlaces glucosídicos. ¿Ya? Perdón, entre un monosacárido y un monosacárido. Ahora, vamos a hablar de ejemplos de polisacáridos para que lo tengan en cuenta. Hablemos del almidón. El almidón es la unión de varias glucosas y esto se reserva en las plantas, ¿no? Por ejemplo, en tu papa que comes, ahí está el almidón. Ahora, se reserva en los animales y en los hongos. El glucógeno también es la unión de varias glucosas. ¿Dónde encontramos? Lo encontramos en el hígado, en el músculo, en el ser humano, en los animales y en los hongos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de otro tipo de polisacárido, tenemos a la celulosa, que son los que brindan estructura a la pared celular de las plantas. Y otro polisacárido es la quitina. La quitina, siempre recuerden esto, se encuentra en el exoesqueleto de los artrópodos, ¿sí? Que son varios, N-acetilglucosamina, ¿ya? Tanto en el exoesqueleto de los artrópodos como en la pared celular de los hongos. Ya, chicos, esto es un poco más de memoria para que lo tengan bien claro. Ahora, ya hemos terminado de hablar de los carbohidratos, ahora hablemos de las proteínas, ¿sí? Las proteínas que son las macromoléculas más abundantes en nuestro cuerpo. Ahora, como habíamos dicho, las proteínas son biopolímeros de alfa aminoácidos, su monómero son los aminoácidos, ¿no? Ahora, las propiedades que tengan la proteína, tanto físicas como químicas, van a estar determinadas por los aminoácidos que los constituyen, ¿ya? Ahora, hablemos que los aminoácidos por su estructura pueden ser de 4 tipos, no polares, polares, cargados ácidos y cargados básicos. Ahora, chicos, ¿cómo se llama cuando una macromolécula tiene una parte básica y una parte ácida? Esto se conoce como anfótero, ¿ok? Cuando les pregunten por qué las proteínas se llaman o son conocidas por ser anfóteros, porque tienen un extremo básico y un extremo ácido, ¿ya? Ahora, esto es muy importante, chicos, y siempre recuerden lo que son las estructuras de las proteínas. ¿Por qué está formado una proteína? Aquí voy a hacer zoom. Primero, por un grupo amino, ¿ya? Este grupo amino es básico, base. Ahora, ¿cuál es la segunda estructura que está unido al grupo amino y que une al amino con el grupo carboxilo? La cadena lateral, ¿ya? ¿Y cuál es la tercera estructura? Es el grupo carboxilo, ¿ya? Entonces, la unión entre el grupo carboxilo y el grupo amino, ahí dentro de ellos se encuentra la cadena lateral. Y ahora, siempre recuerden, carboxilo es ácido y amino es básico, ¿ya? Ahora, chicos, ¿cómo se llama el enlace entre un aminoácido con otro aminoácido para formar las proteínas? Enlace peptídico, ¿ya? A ver, este es un aminoácido, ¿no? Lo que estamos hablando aquí, que es la estructura, es del aminoácido, donde tenemos el grupo carboxilo, cadena lateral y base, ¿ya? Son 3 cosas. A ver, la base, la cadena lateral y el carboxilo. La base es el amino y el ácido es el carboxilo. Entonces siempre recuerden, amino, cadena lateral y carboxilo, o base, amino, cadena lateral y carboxilo, que es el ácido. Esa es la estructura de un aminoácido. Ahora, este aminoácido se va a enlazar con otro aminoácido para formar una proteína. ¿Y cómo se llama el enlace entre un aminoácido con otro aminoácido? El enlace peptídico, ¿ya?
Está la proteína, el enlace peptídico que tiene una direccionalidad. Ahora, ¿con qué te refieres a que tiene direccionalidad? Yo, mira, que tiene una dirección, algo así. Ahora, no es que nosotros estamos diciendo ¿no? en el lenguaje básico que el aminoácido se une con el aminoácido a través de un enlace peptídico. Pero ¿qué parte del aminoácido se une con qué parte del otro aminoácido para formar la proteína? ¿Ya? Si ya hemos hablado de 3 partes del aminoácido. Amino, cadena lateral y carboxilo. Ahora, tenemos el primer aminoácido, el aminoácido 1 y el aminoácido 2. Ellos dos quieren formar un enlace peptídico. ¿Cómo lo van a hacer? Ahora lo vamos a descubrir. Recordemos las partes, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El grupo amino, ¿no? El grupo amino, la cadena lateral, y este era el grupo carboxilo. Ahora, ¿cómo era la unión del grupo carboxilo con el aminoácido 2? El aminoácido 1 vamos a utilizar el grupo carboxilo, ¿ya? Recuerden, del aminoácido 1 utilizaremos el grupo carboxilo. Y aquí está. Y el aminoácido 2, que es el siguiente con el que se va a unir, ya no vamos a utilizar el grupo carboxilo, sino vamos a utilizar el grupo amino, ¿ya? Entonces aquí vemos que utilizamos el grupo amino. Entonces, de cada uno de ellos, el H sale para formar lo que es el enlace peptídico. Y esto de aquí es el enlace peptídico. Y esto ya se conoce como un dipéptido, ¿ya? ¿Y qué pasa con lo que ha sobrado? Que es el OH y el H de aquí, porque solo queda un H, ¿no? ¿Qué pasa con el OH y el H que quedó? ¿Dónde están? Yo, mira, yo ahí no los veo, no los encuentro. Es que para que sea el enlace peptídico liberan una molécula de agua, y eso ya se perdió, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí todo quedó claro, chicos? ¿O tienen alguna duda? ¿O quieren que les vuelva a repetir lo del enlace peptídico? No lograron entender qué grupos del aminoácido se unen. A ver, chicos, su silencio me preocupa. Ya vamos a terminar, no se preocupen. A ver, Alejandra, ¿quedó todo claro? Alexandra, Armando, Giovanni, Isabel, Yaneira, Armando dice que sí. Chicos, si no han entendido, pregúntenme, que para eso estoy aquí, para ayudarlos, ¿sí? Si es que tienen vergüenza de preguntarme a mí, ¿cómo será con su doctor? También deben tener vergüenza. Así que no se preocupen, pregunten, ¿sí? Ya, todo claro. Genial, Yaneira. Ahora, hablemos de los niveles de organización de las proteínas. No va a existir un solo tipo de proteína, sino que tenemos distintas estructuras, una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cuál es la diferencia? Su estructura, mira, cuando son primarias son lineales, ¿no? Son la agrupación de aminoácidos. Cada bolita es un aminoácido. Es una secuencia de la cadena de aminoácidos. ¿Cuándo es una estructura secundaria de las proteínas? Cuando parece una hoja plegada o un hélice alfa, como pueden ver acá, como una hoja plegada, así como doblas tus hojas, como un acordeón, algo así. Y ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de los enlaces hidrógeno. Y luego tenemos a la estructura terciaria de las proteínas, donde no solo tenemos, o sea, separados, ¿no? Primero habíamos hablado de la estructura secundaria, donde teníamos a la hoja plegada y al hélice alfa. Pero ahora en la estructura terciaria vamos a tener la unión de ambos, tanto de la hoja plegada y del hélice alfa, ¿ya? Y eso ocurre con las ciertas atracciones que están presentes tanto entre el hélice alfa y las hojas plegadas. Ahora, cuando hablamos de la estructura cuaternaria de las proteínas, es una proteína que consiste en la cadena de aminoácidos. Ya ahí es lo más complejo que puede llegar una proteína, la estructura cuaternaria. Sí, chicos. Ahora, cuando hablamos de las funciones biológicas, ¿por qué son importantes las proteínas? Como les dije, ayuda a formar rasgos estructurales de nuestro cuerpo, como nuestro cabello, nuestras uñas, nuestros músculos, tienen proteína. También actúan como catalizadores biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Las enzimas. Las enzimas son proteínas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la lactasa,
que generan un catabolismo, ya esos son los catalizadores biológicos. Las interacciones entre las células son muy importantes en el mantenimiento de la organización y función de las células y órganos. Las proteínas también funcionan para controlar la actividad celular, incluyendo las decisiones. Y recuerden esto, que las hormonas también son proteínas, están compuestas de proteínas, ¿sí? Y aquí son los alimentos donde podemos encontrar proteínas. Ya chicos, ¿quedó todo claro con proteínas para pasar a lípidos? Y ahí ya nos falta ácidos nucleicos y son libres. Ya bueno chicos, creo que sí quedó todo claro. Cuando hablamos de los lípidos, una de las funciones principales de los lípidos es la formación de las membranas biológicas. A ver, para que tengan un adelanto de la siguiente clase, los fosfolípidos van a tener esa forma en nuestra membrana, ¿ya? Y nuestra membrana es una estructura, ¿no? Permite que no se mezcle lo que es nuestro medio intracelular con nuestro medio extracelular. Y esta membrana celular no solo está formado por lípidos, sino también por proteínas, por ejemplo, una proteína intracelular, una proteína intraperiférica que va a abarcar ambos para el transporte celular, transversal, o proteínas también periféricas que se encuentran aquí. Ahora, ¿por qué les hablo de los lípidos? Porque estos lípidos son los que en mayor cantidad forman la membrana plasmática, ¿no? La membrana biológica. Ahora, también sirven de reserva de energía y de la regulación de la temperatura corporal. Ahora, ¿cómo se llaman cuando los lípidos tienen ácidos grasos? Saponificables. Y cuando no tienen ácidos grasos, insaponificables. Los que tienen el CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, son simples. Y los complejos son los que tienen el CHO. ¿Cuál es la diferencia? Que les adicionan nitrógeno y fósforo. ¿Ya? Ahora, ejemplos de saponificables simples. Tenemos a los triglicéridos o las grasas, que son presentes en el tejido adiposo y es reserva de energía. Por eso, básicamente, hablamos de la regulación de la temperatura corporal, ¿no? Porque las personas que tienen harto tejido adiposo, estoy hablando de las personas obesas, tienden a sentir menos frío que nosotros, porque están como que en una temperatura corporal mayor al de nosotros. ¿Ya? Y otro ejemplo de los saponificables simples son la cera, ¿no? Que tenemos en la cutina que cubre las hojas y en la cutícula que cubre los pelos, las plumas y el exoesqueleto. Y ahora, los complejos saponificables son los que vamos a encontrar en nuestras membranas plasmáticas, que tienen esta forma, estructura de la membrana celular. ¿Y cómo se va a llamar? Fosfolípidos. ¿Sí? Recuerden siempre, porque en la próxima clase vamos a hablar mucho de los fosfolípidos. ¿Ya? Ahora, otros lípidos que son los que no tienen ácidos grasos, sin ácidos grasos, son los insaponificables, como el colesterol, la vitamina D, los sales biliares y las hormonas. Tenemos hormonas sexuales y hormonas suprarrenales. ¿Cuáles son las hormonas sexuales que son insaponificables? Son las testosteronas y los estrógenos. Y las hormonas suprarrenales son la aldosterona y el cortisol. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí todo quedó claro respecto a los lípidos? Sí, ya genial. Ahora para terminar, hablemos de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a estar conformados por el HON, pero además por el fósforo, ¿sí? Porque vamos a tener un grupo fosfato dentro de la estructura de los nucleótidos. Ahora, sus monómeros o unidades repetitivas son los nucleótidos. Ahora vamos a aprender cómo está formado un nucleótido. ¿Y cuál es el enlace que se da entre un nucleótido y otro nucleótido? El enlace fosfodiéster. Ya, a ver chicos, esto que ven acá y que dice nucleótido es lo que forman los ácidos nucleicos. ¿Por qué está conformado? Habíamos dicho anteriormente que la proteína era un grupo amino, cadena lateral y carboxilo. Ahora, los nucleótidos tienen otra estructura. Tenemos al grupo fosfato, a la pentosa o el azúcar y a la base nitrogenada. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de los carbohidratos? Habíamos hablado de las pentosas. Las pentosas eran los que tenían 5 carbonos, ¿no? Y ahí habíamos hablado de la ribosa y de la desoxirribosa. Y ahí es lo que vamos a utilizar ahora para los ácidos nucleicos. Ya, entonces recuerden, el nucleótido es la unión de un grupo fosfato, de una pentosa y de una base nitrogenada. Estos tres forman un nucleótido, pero ojo,
Un nucleótido no es lo mismo que un nucleósido, son cosas diferentes. No solo se diferencian por la letra, sino que son cosas diferentes. No es un nucleótido, sino un nucleósido. ¿Cuándo es un nucleósido? Cuando tienen la base nitrogenada y tienen la pentosa, más no tienen el grupo fosfato. Cuando hay ausencia del grupo fosfato, eso se conoce como nucleósido, ¿ok? Nucleósido es cuando solo tienen base y pentosa, y nucleótido es cuando tienen fosfato, pentosa y base nitrogenada. O sea, yo puedo decir que un nucleótido es un nucleósido, o sea, un nucleósido más un fosfato, sí, puedes decirlo así también. Ahora, chicos, cuando hablemos de las pentosas, recuerden que les dijo que eran cuando habíamos hablado de carbohidratos, que eran 5 carbonos, y dentro de los ejemplos les puse a la ribosa y a la desoxirribosa. Y recuerden que les dije, comienza con R, ese pertenece al ARN, y desoxirribosa comienza con D, y este le pertenece al ADN. Ahora lo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces recuerden, ejemplos de pentosa, ribosa y desoxirribosa. Y ahora vamos a hablar de esta base nitrogenada. Base nitrogenada, ahorita lo vamos a hablar. Pentosas, ahí está. Las bases nitrogenadas. Recuerden, nucleósido, pentosa, base nitrogenada. Las bases nitrogenadas vamos a tener a las púricas y a las pirimidínicas. Las púricas son las que tienen dos anillos. Y las pirimidínicas son las que tienen un solo anillo, ¿ya? Un solo anillo. Cuando habíamos hablado de las púricas, tenemos a dos ejemplos, a la adenina y a la guanina. Adenina y guanina lo van a tener tanto ADN como ARN. Y en las pirimidínicas ahí viene la diferencia. El uracilo solo va a ser parte del ARN, más no del ADN. ¿Ya? Cuando hablamos de la citosina, la adenina, citosina y guanina sí lo van a tener ambos, como el ADN y el ARN. Pero la timina lo va a tener solo el ADN. ¿Ya, chicos? Esto, apréndenselo de memoria. Bases nitrogenadas también es fija de examen. Púricas, pirimidínicas. Púricas, adenina, guanina, y pirimidínicas, uracilo, timina y citosina. ¿Ya, chicos? A ver, ¿hasta ahí quedó todo claro? Sí, ya, genial, chicos. Ahora, entonces ayúdenme a responder, ¿cuál es una base púrica? A ver, ¿qué dicen? Uracilo, ¿Cuál? timina y citosina. Uracilo, timina y citosina. Uracilo, timina y citosina. Ya, todos dicen la C. Ya, a ver, chicos, el uracilo es una pirimidina, así que ahí podría ser. Pero la guanina es una base púrica, ¿ya? Entonces esta clave no es, porque hay una pirimidina. Ahora, cuando me dicen guanina y adenina, la guanina es una púrica, ¿verdad? Una púrica. Y la adenina también es una púrica, pero aquí me dice cuál no es una base púrica, o sea, cuál es una pirimidínica. El uracilo, timina y citosina sí son pirimidínicas. Ajá, ahí está la clave. ¿Y por qué el adeno podría ser uracilo, citosina? Sí son pirimidínicas, pero la guanina es una púrica. Ya, chicos. Muy bien. Ahora sí, para finalizar, esta es la última diapositiva. La diferencia entre un ADN o ácido desoxirribonucleico y la diferencia con un ARN, que es el ácido ribonucleico. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la función del ADN? Es almacenar la información genética en forma de genes. ¿Y cuál es la función del ribonucleico? Expresar la información sintetizando proteínas. Uno almacena y otro sintetiza las proteínas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el nucleótido del desoxirribonucleico? El desoxirribonucleótido. ¿Ya? O sea, recuerden el nucleótido, ¿no? Que es todo esto. Ahora, ¿cuál es el nucleótido del ribonucleico? El ribonucleótido. ¿Cuál es la pentosa? La pentosa era la azúcar, ¿no? El azúcar, perdón. En el caso del desoxirribonucleico, o sea, en el caso del ADN, es la desoxirribosa. Y en el caso de la pentosa del ribonucleico, es la ribosa. Y ahora, cuando hablemos de la base nitrogenada, ¿cuáles son las bases nitrogenadas presentes en el ADN, chicos?
Ya, son todas las púricas, ¿verdad? La adenina y la guanina. Pero ¿cuáles son de las pirimidínicas? La citosina y ¿qué más? ¿Cuál es exclusivo del ADN, chicos? ¿Cuál es la base nitrogenada exclusivo del ADN? ¿El uracilo o la timina? La timina. Timina. Muy bien. Uy, acá. Adenina, guanina, citosina y timina. Ahora, si me hablan del ácido ribonucleico, ¿voy a tener adenina, guanina, citosina? Sí. ¿Voy a tener timina en el ARN? Chicos, ¿voy a encontrar la timina en el ARN? No, ¿verdad? Voy a encontrar únicamente al uracilo. Uy, ya, se borró. Adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia en el ADN? Que tiene adenina, guanina, citosina, pero timina. ¿Y cómo se llama el enlace entre ambos, entre un nucleótido con otro nucleótido? El enlace fosfodiéster, ¿ya? Y aquí está el enlace fosfodiéster. A ver, chicos, reconozcamos cada una de las estructuras. Esto es el grupo fosfato, ¿no? El grupo fosfato. ¿Y esto qué era, chicos? Esto de aquí, que está de moradito. La base nitrogenada. Nitrogenada. Muy bien, chicos. Pero si esto tiene dos anillos, ¿es una base púrica o pirimidínica? Púrica. Úrica. Púrica. Muy bien. ¿Y esto qué era? ¿Qué era esto? La pentosa, ¿no? Entonces sabemos que el grupo OH de la pentosa se une con el grupo H del grupo fosfato. Entonces, entre ellos se da, ¿qué cosa? El enlace fosfodiéster. Entonces, si te preguntan en tu seminario, por ejemplo, ¿cómo se da la unión del enlace fosfodiéster? Tú no vas a decir un nucleótido con otro nucleótido. O sea, está bien, pero tienes que ser un poco más específico, ¿no? Se da entre el grupo OH de la pentosa y el grupo H del grupo fosfato. ¿Ya, chicos? Ya. Ahora, esto también es importante, que el porcentaje de adenina es igual al porcentaje de timina y el porcentaje de citosina es igual al porcentaje de guanina. ¿A qué te refieres yo? Mira, y todo esto, todas las bases nitrogenadas van a sumar 100%, ¿ya? Si yo te digo, por ejemplo, a ver, hay 40% de adenina, allá, ¿cuál es el porcentaje de la guanina? ¿Cómo lo harían, chicos? ¿Les han enseñado? Todavía no. A ver, les explico, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que la adenina es igual a la timina en porcentajes y también que la citosina en porcentaje va a ser igual a la guanina. Si a mí me dicen que la adenina es 40%, 10% dice Wheeler. Muy bien, Wheeler. La timina también va a ser 40%. Entonces, ay, se me movió. Aquí hay 80%. Pero me faltan dos estructuras para llegar al 100%, o sea, aquí debe haber 100%, entonces la unión de ambos va a ser 20%, pero este 20 yo lo debo repartir en bases iguales, ¿por qué? Porque tienen el mismo porcentaje, entonces tendría que ponerlo en 10% igual a 10%. Entonces, si me preguntan cuál es la cantidad o el porcentaje de la guanina, es 10%. No sé si me dejé entender, chicos, o quieren que les haga otro ejemplo. ¿O todos entendieron? Chicos, sin rocha, porque no voy a hacer que les pregunten y no van a saber cómo hacerlo. Entonces, mejor aprendan aquí para que luego puedan preguntar también en sus seminarios si tienen alguna duda. ¿Quedó todo claro? Porque yo voy a suponer que sí quedó todo claro, si no me dicen nada, chicos. Ya, sí entendieron. A ver,
un último ejemplo para ustedes, a ver si entendieron. Si me dicen que la guanina, a ver, la guanina, a ver cuánto les pongo. Ya, la guanina es 30%, ¿ya? Hállenme el valor del uracilo. ¿Cuánto es el uracilo? ¿Qué porcentaje tiene el uracilo? Ah, ya, a ver, aquí la adenina sabemos que es igual al uracilo y la guanina es igual a la citosina. A ver, chicos, ¿cuál es el porcentaje del uracilo? Al ojo, al ojo. 15% me dicen. A ver, los demás, ¿qué piensan? 15%. ¿Seguro? Te has comido, creo, un dígito. A ver, inténtalo de nuevo. Vamos, tú puedes. Los demás chicos, ¿qué dicen? $20, muy bien Armando, muy bien María. Ya, para los que no entendieron, la guanina es igual a la citosina, ¿no? Entonces, si la guanina es 30%, la citosina es también 30%. Y ahí me suman 60%. Entonces, ¿cuánto falta para que me llegue al 100%? Uy, ¿cuánto me falta que me llegue al 100%? Me falta un 40%. Y este 40% lo debo dividir en partes iguales entre la adenina y el uracilo. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 40? 20% para cada uno. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Ahora, siempre recuerden el número de enlaces. También puede ser pregunta. La adenina con la timina tienen 2 enlaces, ¿ya? 2 enlaces hidrógeno. Y cuando hablamos de la guanina con la citosina, son 3 enlaces. ¿Ya, chicos? 3 enlaces. Recuerden eso. Adenina con timina, 2 enlaces. Y guanina con citosina, 3 enlaces. ¿Ya? Ya, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, si no ya daríamos por terminado la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda o todo quedó claro, chicos? Todo claro, gracias Armando. Ya bueno chicos, si no tienen ninguna duda les voy a pasar ahorita el post-test para que puedan rellenarlo. Ahí está. Recuerden que es obligatorio llenar el post-test. Voy a dejar de grabar, ¿sí?